Eh, sí, José Luis Gutiérrez es un ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Luisiana en Estados Unidos. Tiene 30 años como productor en el Valle y ha sido presidente de la Asociación de Productores del Valle de Quibdó, de los grandes productores que se llamaba APROCEL, ahorita no está en funcionamiento, y en estos momentos es director gerente de la Hacienda Caujaral, que ustedes van a ver ahí algunas de las cosas que produce la hacienda. Entre ellos, a lo mejor ustedes habrán comido las mazorquitas de maíz dulce de Caujaral que las distribuyen en todo el país. José Luis nos va a explicar cuál es la experiencia agroindustrial del Valle con la escasa agua que en este momento tiene el valle, que fundamentalmente es producto de pozos y de que ellos, se puede decir, fildean el agua de quebradas que bajan de las zonas altas, la fildean y las meten en lagunas. Y esa es la escasa agua que ellos utilizan. Entonces, dejo la palabra a José Luis, que le explicará en una exposición audiovisual, le explicará la experiencia agroindustrial del Valle. Sí, buenas tardes. Saludos a todos, para los que conozco y los que no conozco. Un gran abrazo a Dacia, que la extrañamos mucho por acá. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Traté de hacerla lo más larga posible, pero yo voy al grano, yo no hablo mucho pasto, como dicen por ahí. Entonces, disculpe si se queda corto, pero más o menos quedó todo lo que quisimos plasmar. Y preparamos esta presentación para el Grupo Orinoco, atendiendo a la invitación que... Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez, soy productor del Valle de Quibdó y preparamos esta presentación para el Grupo Orinoco, atendiendo a la invitación que nos hicieron, en el cual vamos a explicar más o menos lo que ha sido la experiencia agroindustrial del Valle de Quibdó, básicamente general, de mediados de los 50 hasta la fecha actual. Como todos sabemos, Quibdó es una zona semiárida con muy poca precipitación, lo cual nos da una ventaja para producir todo el año, pero tenemos el problema de la escasez del agua, añadiendo esto a que los suelos son poco uniformes, por lo cual hemos tenido que hacer ciertos cambios para que nuestros suelos produzcan más y más eficientemente. Debido a esto, a medida que se fue manejando los poquitos terrenos planos que tenía el Valle de Quibdó, se vio la necesidad de mejorar los niveles, por lo cual hubo que hacer relleno y nivelar. Eso ya se ha hecho a través de los años y se ha mejorado casi un 40-50% de esos suelos que teníamos de cárcavas y huecos. En esta lámina podemos apreciar ya distintos lotes de terreno sectorizados para dar niveles por pequeñas zonas para que el trabajo de nivelación no sea tan difícil y poder sectorizar los lotes y darle a ella, no, en el caso de los pastos se acostumbra a dar pendiente cero, pero en los pisos o sea, en los suelos de cultivo, lo que se hacía es corregir los niveles que tenía. O sea, se van a conseguir varios niveles buscando de que el riego sea más eficiente y a la hora de que las lluvias sean intensas, los terrenos se puedan drenar más fácil. Como habíamos dicho, este trabajo es intenso
y para llevarlo a cabo se ha necesitado el uso de maquinaria para el movimiento de tierra. Muchas de ellas eran alquiladas, otras eran de propiedad de los mismos productores que poco a poco fueron mejorando esos terrenos y hacen del valle lo que hoy día es. Otro de los equipos que a lo largo del tiempo se utilizó o se están utilizando son las niveladoras láser. Este equipo produce un haz de luz en forma de, digamos, de disco alrededor, con un rayo que es imperceptible a la vista. Entonces la máquina cuando pasa se ajusta a esa altura del nivel y con eso hace el trabajo y son trabajos muy precisos. Para regar con efectividad, pues los productores fueron buscando la manera de mantener una constante de agua. Primero se hacían derivaciones de las quebradas para captar agua y llenar las lagunas. Luego se fue buscando hacer pozos para que el agua fuera constante todo el año. Y bueno, ya hoy tenemos obras en el valle que son de construcción muy interesante, muy eficiente. Con el pasar del tiempo, los productores fueron haciendo lagunas de diversos tamaños y de diversas formas, según sus condiciones y sus posibilidades, y según datos del Ministerio del Ambiente, en el valle alrededor de 3.000 hectáreas de espejos de agua, las cuales pues decimos espejos de agua porque no solamente solo tenemos el espejo de agua, no sabemos la profundidad porque las lagunas, siendo mayormente de acceso a quebradas, pues van llenando de sedimento y las lagunas se van borrando poco a poco. A medida que se fue aprendiendo la construcción de lagunas, se fueron construyendo lagunas poco a poco más sofisticadas. Una de las cosas que se ve en algunos sitios es la fabricación de tomas de agua, las que pueden ser abiertas y cerradas en el momento que se quiera. Todo esto para, en el momento que el agua viene muy cargada de sedimentos y de palos, piedras, etcétera, etcétera, la compuerta se mantiene cerrada. Al aclarar un poco el agua, se abre y se regula el paso en caso de que el agua venga con mucha violencia y demasiada cantidad. Entonces uno tiene el control de lo que podría entrar o no a la laguna. Otra práctica que se está volviendo común es el uso de sedimentadores. El sedimentador es una laguna previa a la laguna que va a conservar la mayoría del agua para que el mantenimiento de la laguna principal sea lo menor posible. Pero acarrea el problema de que el sedimentador, si hay que trabajarlo con más, va a tener más trabajo, hay que hacerle mantenimiento más a menudo porque al poco tiempo va a estar tan sedimentado que ya no va a tener capacidad para almacenar agua. En esta lámina podemos observar una laguna que se construyó en los años 90, en el cual están bien delimitadas sus partes y la función de cada una. Tenemos el canal 1 que va a la quebrada Los Barrancos, el canal de derivación 2 que va a la quebrada Tarigua, una laguna desarenadora o sedimentadora y la laguna principal. Como les dije, el desarenador lo que va a hacer es suavizar la entrada de barro a la laguna principal, de la cual ya la laguna principal es la que va a bombear el agua hacia los distintos sitios de la unidad de producción.
La necesidad de agua para producir alimentos hizo a los productores intentar de conseguir agua por la manera que se pudiese. Una de las alternativas eran los pozos profundos. Hoy en día, según datos del Ministerio del Ambiente, existen 210 pozos en la zona de Quíbor y con una capacidad de 1.200 litros por segundo. De ahí vemos pozos artesanales ya muy pocos, creo que casi ninguno, y pozos que pudieran estar dando 50 litros por segundo. Como cultivos tradicionales tenemos, para empezar, el tomate, que después de la llegada de productores de otras tierras, especialmente canarios y de la isla de La Palma, empezaron a producir tomate en las partes altas del Valle de Quíbor, en Cuara y en el Molino. La producción de tomate fue creciendo y luego se empezó a producir cebolla, la cual poco a poco llegó a ser el cultivo bandera del valle, llegando a producir el 70% de la producción, del consumo de Venezuela. El pimentón también siempre se ha sembrado. La necesidad de producir alimentos para los ordeños que se tenían en el valle o las vacas de leche y para la producción de carne hizo que en el valle se sembrara también pasto, se cortara y se empacara, haciendo ya un cultivo muy común en el valle. Otro cultivo que también ha crecido algo es la producción de maíz para jojoto, el cual es bastante común y se utiliza para hacer cachapa. A lo largo del Valle de Quíbor podemos observar casas de cultivo e invernaderos, los cuales se utilizan principalmente para la producción de plántulas, producción de tomate y producción de pimentón. Básicamente se riegan con agua al acueducto. Estos cultivos ya a campo abierto era muy difícil de producir por la presión de plagas y hoy en día la producción de invernaderos a nivel nacional son base importante para el consumo nacional. En la búsqueda de hacer agricultura, producir alimentos y hacer que estos productos sean económicamente rentables, en la hacienda El Caujaral se está produciendo cultivos no tan tradicionales como son el maíz dulce y la patilla sin semillas. También se engorda algún ganado para producción de carne. Y lo que se busca es pues tener productos todo el año y hacer despachos constantemente para mantener el nivel de producción durante todo el año. Del maíz dulce tenemos que decir que no es un maíz normal, es un maíz que lleva una serie de cuidados, ya que la planta es un poco más delicada y no es dulce porque el grano, en vez de llenarse de almidones, se llena de azúcar. En la hacienda del Caujaral se siembra, se cosecha y se distribuye todas las semanas del año, ya que los supermercados y los que consumen este maíz quieren un proveedor confiable. Y bueno, hasta los momentos pues estamos ya distribuyendo en casi todo el país. Son escasos los estados donde no llegamos. Otro de los nuevos productos de la hacienda del Caujaral es la patilla sin semilla o mini patilla sin semilla. Este producto tiene la particularidad de que no tiene semillas y que es dulce desde el centro, el corazón, hasta la orilla. Como tecnología nueva, hay que estar muy pendiente de la polinización, ya que
la patilla no al ser triploide no se poliniza ella misma, entonces hay que sembrar unos polinizadores, que diríamos que la mini patilla sin semillas son las hembras, son 3, y por cada 3 plantas hembras hay que poner una de macho. Y para que se logre la polinización eficiente necesitamos el transporte del polen por medio de las abejas. Otra de las cosas que hacemos en la hacienda del Caujaral es el engorde de ganado para producción de carne. Más que todo se alimenta con pacas, algún alimentico, pero básicamente la mayor parte del alimento son los residuos que quedan del maíz dulce. Ya llegamos a lo que es el orgullo de los quiboreños, que es hablar sobre la empresa El Tunal, la organización El Tunal, de la cual apreciamos como vecinos y productores de gran entereza y desarrollo. Le agradecemos al señor Alejo Hernández y su gente el apoyo que dan a todos los productores vecinos del valle y el ejemplo que nos dan con su producción, que no solamente es eficiente, sino muy innovativa y necesaria para la producción del país. El Tunal es una empresa de producción primaria, procesamiento, transformación, distribución y comercialización de alimentos como huevos, leche, carne de cerdo, carne de res. Está conformada por distintas unidades donde laboran cerca de 3.000 personas, generando así una importante fuente de trabajo para los sectores aledaños y el municipio en general. Es un complejo agroindustrial ubicado en la ciudad de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara. Tiene como principal objetivo y misión la producción de alimentos de primera necesidad, dirigido exclusivamente al mercado nacional, comenzando con la elaboración de alimentos concentrados para abastecer sus propias necesidades en cuanto a la alimentación de sus especies avícolas, porcinos, bovinos, ovinos y caprinos. Se cuenta con unidades de producción conformadas por planta de alimentos, granjas avícolas de cría y levante para pollitas, granja de producción de huevos frescos, granjas porcinas en sus diferentes etapas de desarrollo y producción, ganadería de leche y carne y ganadería caprina y ovina. Actualmente, el Tunal produce variados productos de la cesta básica para abastecer a la región y gran parte del país, mediante la producción primaria, comercialización y distribución de huevos, leche de vaca, leche de cabra, producción de cerdos a matadero, producción de ganado de res a matadero y producción de ovejos al matadero. Adicional a ello, el Tunal cuenta con la calidad de nuevos productos como queso de cabra, jamón, mortadela, jamón endiablado, carnes de primera y su variedad en jugos. Y así poco a poco van introduciendo nuevas propuestas al mercado nacional. Queremos darle las gracias al Grupo Orinoco por darnos la oportunidad de plantear nuestros avances en lo que ha sido el Valle de Quíbor. Queremos recordar que lo que el Valle de Quíbor es hoy es gracias al esfuerzo de quiboreños y personas que llegaron de otros países para trabajar y inculcaron en el venezolano y en su familia la idea de producir alimentos de calidad para el consumo de todos los venezolanos. Muchos de ellos ya no están aquí, pero hicieron posible que lo poquito que hoy le estamos mostrando aquí se haya logrado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, de verdad que muy agradecido con su intervención. Vamos a dar un proceso de preguntas y respuestas, intervenciones, comentarios. Y tenemos en la palabra a Gilberto Murillo. Adelante, Gilberto. Sí, buenas tardes. Excelente presentación.
Tengo varias preguntas, las voy a hacer todas, son como 3 o 4, pero son simplemente un dato que estoy pidiendo. Uno es, ¿a qué altura promedio quedan estas zonas agrícolas del Valle del Quíbor? 2, si el agua que obtienen por la lluvia y por los pozos les es suficiente para lo que quieren o quisieran hacer más y no tienen agua. ¿Cómo está ese tema del agua y la producción? La otra es si exportan algo de lo que producen. No sé si se puede exportar hoy en día en Venezuela, que todo es tan complicado, pero quisiera saber si logran la exportación. Bueno, esas son básicamente. Gracias. Bueno, buenas tardes. El Valle Quíbora está sobre los 700 metros sobre el nivel del mar. Estamos ubicados a esa altura más o menos. El agua, en los momentos actuales, el que tiene pozo se adapta a lo que tiene. En años anteriores el agua no ha sido mucha y este año parece que viene un poquito más, pero para la situación del país y para lo que estamos produciendo, pues nos ha alcanzado. Exportar se han hecho varios intentos, pero el gobierno abre la puerta y cierra dependiendo de las condiciones que ellos consideran convenientes. Entonces no es una práctica así muy continua, pero sí se ha exportado a las islas del Caribe más que todo. Gracias, José Luis. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero colega, por mostrarnos estos ejemplos de lo que verdaderamente es emprender. Y creo que yo soy, como muchos grupos de no creyentes, que la iniciativa privada es la que va a contribuir a sacar el país del foso en donde estamos en este momento. Yo lo quiero resaltar porque es que Quíbora es una zona que para producir, bueno, podría tener a lo mejor condiciones fitosanitarias excelentes por la temperatura, por las condiciones de aridez, pero el manejo del agua es quizá uno de los aspectos, los mayores retos, porque además que son suelos con alta, a pesar de que son áreas planas, son suelos con altísima susceptibilidad a la erosión, lo cual, imagínate, tú estás seguro que deben estar aplicando prácticas de conservación de suelo y una cantidad de prácticas agronómicas. Pero quiero sacar a relación, comparar dos contextos distintos, a la cuenca del lago de Valencia, donde están prácticamente concentrados la mayor parte de los mejores suelos del país, los que quedan, por supuesto, y las condiciones de Quíbora. La cuenca del lago de Valencia, con agua, quizá ahorita en exceso, quizá un agua poco cuestionable, y la cuenca de Quíbora o el valle de la depresión de Quíbora con recursos escasos desde el punto de vista hídrico, aprovechamiento muy somero de las pocas cuencas que deben estar produciendo agua y el uso de pozos. Entonces, lo que quiero resaltar es que como en dos condiciones tan distintas, una está siendo altamente productiva y, como dicen, orgullo, porque verdaderamente lo que está ocurriendo en Quíbora no está ocurriendo en ninguna otra parte del país. Y en otro lado, una cuenca con altas condiciones edáficas, sin embargo, con una producción muy minimizada por una cantidad de razones, pero con una potencialidad tan alta como la de Quíbora, si posiblemente los productores se organizaran y a lo mejor pidieran asistencia, o bueno, porque ahorita contar con recursos de la banca para esto, por supuesto que es imposible. Entonces, veo cómo, a pesar de toda la dificultad desde el punto de vista natural para producir en esas condiciones de Quíbora, sin embargo, veamos que eso básicamente ¿verdad? Que verdaderamente es un paraíso agrícola lo que está ocurriendo en Quíbora, y que verdaderamente esa situación demanda verdaderamente un uso muy racional del recurso, sobre todo el recurso hídrico, porque no sé en estos momentos, José Luis,
cómo están los niveles de salinidad de las aguas, porque se correría el riesgo a lo mejor de salinizar los suelos y habría que aplicar láminas de lixiviado. Pero vean el ejemplo de lo que es verdaderamente emprender. Yo creo que Keyboard, hacen falta unos 50 Keyboard en el país para que nosotros podamos decir que podemos abastecernos una gran cantidad de productos agrícolas y al menos satisfacer la demanda agroalimentaria en nuestro país. Estoy verdaderamente complacido y de tu presentación, verdaderamente creo que por ahí van los tiros. Emprendimiento privado, tecnología, bueno, y una cosa importante, organización de los productores agrícolas. Muchas gracias. Gracias a usted. En cuanto Ya, a las sales, perdón, sí están subiendo los niveles de salinización en los suelos y en las aguas, pero se ha buscado la manera de enmendarlo utilizando ácidos y lavados de vez en cuando. Pero sí estamos teniendo problemitas ya. Por lo menos la cebolla ya está siendo más difícil de producir. Gracias, José Luis. Miguel, ¿estás en el orden de palabras? Sí, ok. No, quería primero comentar de que el Valle de Quíbor, como dice José Luis, tiene una cultura de riego que prácticamente casi no hay en el país y que ha sido producto, en primer lugar, de personas que vinieron de las Canarias, como el señor Alejo Hernández, que llegó muchacho de 16 años a mediados de los 60 y que trabajó y sigue trabajando, y ustedes vieron por encima, yo le voy a preguntar ahorita unos datos a José Luis, del proceso de desarrollo que ha tenido el Valle, donde el Tunal y Caujaral y otros productores, bueno, tienen que mostrar al mundo. Aquí ha venido gente del BID, del Banco Mundial, a ver, por ejemplo, el Tunal y el Caujaral, y se han quedado tiesos de lo que han visto y de los avances, porque no es una producción, que tú decís, rudimentaria, sino con la más alta tecnología. Quería comentar eso. El otro aspecto que quería preguntarle a José Luis es si él tiene algunos datos que pudieran a lo mejor servirle al grupo de ver las magnitudes de lo que se está hablando. Porque, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, el Tunal produce entre 50.000 y 60.000 litros de leche diarios, de leche de vaca. No sé si tú manejas algunos otros datos de cuántos huevos se producen diariamente, de cuál es la producción, digamos, de el matadero. Ellos tienen un matadero que lo tienen localizado ahí cerca de Sarare, un matadero, tienen 2 plantas de leche, etcétera. No sé si tú puedes comentar, José Luis, algunos datos que pudieran ayudar al Grupo Orinoco a tener idea de la magnitud que, digamos, del desarrollo de Quíbor con la escasa agua que tiene. Bueno, les cuento que datos exactos del Tunal yo no manejo, ni preparé la presentación básicamente con lo nuestro, pero ellos son, creo que los mejores productores de leche a nivel nacional, incluso forman parte de los más grandes de Latinoamérica. Números de verdad no los manejo, y ellos se han preocupado por hacer pozos y conseguir agua. Ellos incluso tienen lagunas de oxidación que han preparado para tratar las aguas de Quíbor, y han hecho pozos, lagunas donde quiera hacer una lagunita para tratar de agarrar agua de lluvia, y en eso están buscando agua por donde sea.
pero en cantidad no te sabría decir cuánto es, porque no pedí esa información. El señor Armando me comentó que querían tener una reunión con nosotros, que él en estos momentos estaba un poquito enredado, que no podía, si yo lo podía atender. Humildemente, pues yo he hecho lo posible, pero ya sin manejar datos al punto de números no los tengo. Pero hoy en día hay pozos apagados porque la producción se volvió muy difícil. Estamos hablando de que Keyboard por lo menos producía el 70% de la producción nacional, y hoy no llega a lo que producía en el 95, no llega al 5% de lo que producía en el año 95. Con eso les digo más o menos cómo están las cosas. El Tunal sí está trabajando a full máquina, nosotros tratamos también de eso, pero ahorita, como ha llovido poco, nos estamos adaptando más o menos al agua que nos da nuestro pozo. Pero de ahí no podemos pasar porque no queremos quedarle mal a nuestros clientes ni hacer cosas que se nos vayan a secar por el camino. Entonces nos vamos midiendo según el agua que tenemos. Entonces estamos trabajando al límite, pero no es el común aquí en el Valle de Quibdó. Lo que sí te puedo decir es que no se está sembrando como se sembraba. Los invernaderos, como les di en la presentación, están trabajando con agua del acueducto y ya se ve algo como normal, pero esa gente, gracias a ellos, estamos en los números de producción nacional y hay que pensar en ellos también, porque sea como sea, pues están ayudando a la producción. No soy nadie para criticar ni decir nada sobre eso. Sé que todos son amigos y están trabajando y algún valor tiene su trabajo. Entonces, pues eso es lo que te podría decir. Mira, quería comentar, me acuerdo, me perdonan, de hace unos años, el Tunal producía 1 millón de huevos diarios. Producía 70.000 cochinos al año. Cifras que me acuerdo cuando yo tuve mucha más relación con el Tunal, pero son cifras que uno se da cuenta de la magnitud, que es una magnitud que impresionante. Sí, para hablar del Tunal habría que hacer una presentación completa con ellos y que ellos se dieran más o menos los datos. Yo de verdad lo siento mucho, pero no los manejo a cabalidad. Gracias, de todas maneras, José Luis. Muy amable, ¿verdad? Adelante, doctor Quintini. Está en el orden de palabra. Muy buenas tardes ya, o todavía antes de mediodía. Yo como venezolano me siento extraordinariamente impresionado y alegre por lo que hemos visto, y eso es solamente parte de lo que existe. Pero es una gran esperanza que en una zona que el que no conoce, cuando pasa por ahí, piensa más en un desierto que en un cultivo, y sin embargo la realidad es que es un sitio de producción de productos agrícolas y animales que está dando un ejemplo. Pienso que si se puede llegar a esos niveles en una zona que originalmente no es la más atractiva del país para cultivos, la cantidad de áreas en Venezuela que tienen agua y que tienen terreno y están desaprovechadas. Una de las cosas que impide el desarrollo es el costo del transporte, que con los métodos que utilizamos en Venezuela, ya a más de 300 kilómetros de distancia, las cosas se ponen difíciles. Y hay zonas productoras en Venezuela que están a 800 kilómetros de distancia de los principales centros. Por casualidad, en la Academia de Ciencias, la semana pasada, se hizo una reunión de la Comisión de Infraestructura, en la cual se examinó los proyectos de ferrocarriles que hay planteados. Y un problema que hemos tenido la mayoría de los venezolanos cuando piensan de ferrocarriles es que piensan en el ferrocarril de punto a punto
y no de ferrocarriles regionales que realmente unan zonas de alta producción con zonas de alto consumo. Y precisamente un ferrocarril que es quizás el más costoso de América Latina, que se está construyendo entre Puerto Cabello, Valencia y Maracay, que se extienda hasta Barquisimeto por la línea que hace ya más de 50 años existe y que en el momento está totalmente abandonada. A principios de este siglo, hablando 2000, 2001, se empezó a reconstruir el ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello y se avanzó exitosamente hasta Yaritagua. Y por alguna y actualmente entre Yaritagua y Puerto Cabello hay una vía de ferrocarril, pero no hay ferrocarriles circulando. Y eso sería fácil de reactivar y conectar entonces de Barquisimeto a Morón, a Valencia, a Maracay o a las vías del Tuy o directamente hasta Caracas para unir las zonas con mayor capacidad de producción que están al oeste de Barquisimeto con las zonas de mayor consumo que están en el norte del país y que la principal concentración es el conjunto Valencia, Maracay, Caracas y los valles del Tuy. Entonces, indudablemente que una de las cosas que se puede considerar como una ventaja es que desde el momento en que se decide realizar una obra para cultivo agrícola y el momento de cosechar puede resultar un tiempo muy corto, no como la industria que estuvo a establecer en Venezuela, el momento en que se empieza la obra hasta el momento que entra al mercado puede pasar varios años y a veces hasta una década o más. De modo que indudablemente que Venezuela tiene la ventaja que tenemos sol productivo todo el año, debiéramos aprovecharlo y producir productos agrícolas y pecuarios para todo el año. Yo de nuevo felicito a la gente de Quíbor y los de Barquisimeto que trabajan en Quíbor por el logro que han alcanzado y que sigan cosechando más obras como la que se nos destinó hoy y la represa de Yacambú, que ojalá se ponga en operación sin que pase tiempo que ya ha pasado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Quintini. ¿Algún comentario, José Luis? No, muchas gracias por las observaciones que hacen y sería lo que todos aspiramos, que las cosas se muevan como debe ser. Un abrazo. Muchas gracias. Adelante, Villafañe, que tiene el derecho de palabra. Buenas tardes. Un saludo especial para José Luis Gutiérrez. Tengo muchos años que no lo veo. Yo lo que quería era hacer algunos comentarios con relación a la situación de Quíbor en general. Yo visité Quíbor recién graduado en el año 72 y el panorama que mostraba Quíbor, incluso por los comentarios de los profesores de la UCLA y de la UCB, es que ahí no se podía cultivar porque los suelos tenían unas características que aparentemente dificultaban el manejo bajo riego. Son suelos con alto contenido de limo, una tasa de infiltración muy pequeña y por supuesto una conductividad hidráulica también muy baja, o sea, el flujo del agua dentro del suelo también es muy bajo. Y eso era una de las limitaciones que planteaban incluso los profesionales. Y lo otro, la superficie que estaba bajo erosión grave, como el caso de Cárcavas. Pero nosotros a los 50 años logramos ver esa diferencia del paisaje. Muchas de esas cárcavas, como dice José Luis, ya no existen, existen más bien áreas bajo cultivo. El suelo se maneja perfectamente con sistemas de riego por gravedad, donde no hay escorrentía y se garantiza en la medida de lo posible un máximo de la infiltración, aunque también hay una pérdida por evaporación importante, que eso también lo conoce bastante José Luis.
Y con la tecnología del riego localizado, se ha permitido aumentar la eficiencia de riego, aumentar la superficie de bajo riego y de alguna manera subsanar el problema de la infiltración, en cierto modo. El otro problema, por supuesto, es la calidad del agua. Las fuentes de agua son las superficiales, que tienen aparentemente unas buenas características químicas desde el punto de vista de riego, desalinización y solidificación, pero las aguas subterráneas en algunos casos son con alto riesgo de desalinización. Otra cosa que no dijo José Luis, pero que él lo sabe muy bien, es que uno de los recursos grandes que tiene Keyboard y que siempre ha tenido es el recurso humano. Con ese recurso humano fue que lograron, primero, eliminar grandes superficies bajo cárcava. Segundo, poner los suelos bajo riego cuando los técnicos no lo creían. Y lo otro es el problema de desalinización, que de alguna manera se ha manejado simplemente que como hay más tierras que agua, entonces se pueden dar el lujo, entre comillas, de dejar suelos en descanso por 1 o 2 años, garantizando que el agua de lluvia que pueda penetrar, evitando por supuesto la pérdida por escorrentía, que se produzca el lavado de manera natural con el agua de lluvia, porque lavar con el agua tan escasa que se dispone en el valle sería también hasta cierto punto una locura. Entonces lo mejor es dejar suelos en descanso, que es lo que han estado haciendo no solamente los de Keyboard, también lo hacen los de Paraguaná. Entonces, por supuesto, si hay las posibilidades de un aporte de agua del Yacambú, eso mejoraría la situación, el panorama del Valle de Keyboard. Pero las aguas del Valle del Yacambú son aguas que tienen un tenor salino similar al agua de lluvia. Entonces, un suelo con baja estabilidad estructural, como los suelos limosos, manejado bajo un agua que es prácticamente como el agua de lluvia, prácticamente reduciría también la posibilidad de infiltración del agua. Pero hoy en día, mezclando esa agua subterránea con el agua de Yacambú, eso se pudiese subsanar un poco. Y por otro lado, en el caso del sistema de riego por fertirrigación, que es el caso del riego por goteo, pues por supuesto, como uno está cargando el agua con nutrimentos, esos nutrimentos elevan la conductividad eléctrica del agua y mejoran la infiltración también del agua en el suelo. Ese es el comentario que yo quería hacer, simplemente. Gracias. Gracias. Aurelio, está en el derecho a palabra. Adelante. Gracias. Bueno, yo simplemente quería comentar que este es un ejemplo de muchas de las cosas que se pueden hacer en Venezuela para la producción agrícola y la producción de alimentos. Y desde luego, yo soy de los que piensa que una estrategia de desarrollo futuro tiene que considerar la agricultura como un sector de primera prioridad. Yo diría que es más importante que el petróleo para poder transformar a Venezuela en un país que no solamente tenga la capacidad de autoabastecerse, sino que pueda exportar por sus condiciones ecológicas y ambientales, de ubicación geográfica. Venezuela es un país que puede exportar alimentos tanto en el continente como en Europa, que son altos consumidores e importadores de productos agrícolas. Simplemente, y no se trata de que el Estado intervenga con inversión o con regulaciones. Se trata de lo contrario, que el Estado no intervenga ni con inversiones ni con regulaciones y dejar que la agricultura sea un sector que lo maneje fundamentalmente el sector privado, como es este caso, como es este ejemplo. Puede que el Estado tenga algún tipo de actividades de supervisoras, pero en todo lo que yo pienso es que el Estado, las políticas tienen que ser para fomentar la inversión privada en la agricultura, desregular la agricultura que es sumamente intervenida en Venezuela por el Estado, y eliminando subsidios agrícolas y una cantidad de cosas que existe, un entramado que lo que hace es complicar a un sector
que debería ser el primer sector del país desde el punto de vista estratégico. Y esas 2 millones de hectáreas que hablábamos en Coplanar hace muchos años, sean unas 2 millones de hectáreas realidad hecha. Y aprovechar desde luego la infraestructura que ya el Estado construyó, pues. Eso es obvio. De eso se trata, que pensemos en el futuro, en que la agricultura debe ser un sector prioritario. Gracias. A usted. Gracias, Aurelio. Adelante, Jesús Viloria, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quería destacar que la agricultura la producción agrícola es cíclica porque está controlada por el clima, depende del clima. Y en el caso de Venezuela, que está en el trópico, es fundamentalmente por la lluvia. Pero aquí tenemos el caso del Quibor, una zona árida, donde la gran desventaja, que es la escasez de agua, es una enorme ventaja porque permite regular la producción y planificarla de tal manera de hacerla todo el año y producir despachar oportunamente. El ejemplo que nos presentó José Luis de despachos semanales de maíz dulce a lo largo del año lo pone claramente. Ahora, me pregunto, ¿qué tal sería si pudiéramos aumentar el área de producción de Quibor? Porque tenemos allí 2 ventajas que uno mencionó el doctor Quintín, tenemos sol productivo todo el año, y otro lo mencionó Villafañe, tenemos el talento humano. ¿Qué falta? Agua. Y le pregunto a José Luis, ¿qué proporción de Quibor está, de la depresión, está cultivada? Si Yacambú se pusiera en operación y suministrar agua, ¿cuánto más podría aumentar el área cultivada? ¿Se duplicaría, triplicaría? No sé. Eso es todo. Bueno, como comentaba antes, el problema de Quibor ahorita en parte podría ser falta de agua, pero hay otros indicadores que no son positivos. Sembrar ahorita, por ejemplo, 20 hectáreas de cebolla, si esa cebolla se da muy buena, rinde mucho, ya con eso el mercado se tranca y ya la gente no accede a la cebolla. Es cuestión del momento país que estamos viviendo y en situaciones normales como en los años 80 o principios del 2000 y los 90, lo que nos haría falta es agua para producir más. Pero ahorita son varios los problemas que tenemos para que sea una producción constante durante todo el año. Más que todo en productos comunes como son el tomate, la cebolla, el pimentón. Eso, si se siembra más de la cuenta o como se venía sembrando, eso no tiene acceso al mercado. Habría que botar productos más bien. Los problemas son otros. Ya tenemos algo más de insumo y hay algo ha mejorado un poquito el mercado, pero tampoco es que es para que nos volvamos locos a sembrar a lo loco porque no tendremos a quién vender los productos. Muchas gracias, José Luis. Adelante, Gilberto. Sí, gracias. De nuevo, unas preguntas muy puntuales. Bueno, ya acaban de hacer la pregunta que yo tenía, que es cuánto más se puede cultivar del Valle del Quibor. Si es, no sé, el doble, un 30%, 40%, suponiendo que hubiera agua ilimitada, pues, y mercado, ¿no? Y hubiera mercado. Eso, ¿qué área se está usando allí? La mitad, una parte. Lo otro es si el agua que se podría traer de ahí es de Yacambú o hay otras opciones. No sé, yo no conozco geográficamente esa zona. Si hay otros ríos, que se pudieran, pues bueno, Yacambú yo lo veo lejano en la presentación que vimos aquí, lo veo costoso y no tan fácil de hacer. Ojalá sí. Y lo otro es, la tercera es,
¿cómo está la rentabilidad? O sea, ¿están contentos con la rentabilidad de lo que hacen allí? ¿O está muy delgado, muy en los márgenes? ¿O cómo, qué puedo decirnos de eso? Pues que se pueda decir. Gracias. Ok. Ese es uno de los problemas, la rentabilidad. Para darte un ejemplo, nosotros en el año 95 se consumían más o menos 12 millones de kilos de cebolla mensuales. Hoy no se están consumiendo 600, o no se está produciendo en el valle 600.000 kilos. Y así todo, el precio llega a un tope y no sigue de ahí. Cuando llegue a un precio se viene para atrás porque la gente no lo compra. Entonces, para darte un ejemplo, hay un productor aquí en el Valle de Quíbor que era una familia, o es una familia, que producía entre 800 a 1000 hectáreas de cebolla año. En estos años pasados produjeron 30, 20, 40, están al mínimo. Y no porque no tengan falta de agua, sino porque no es un negocio atractivo. ¿Me oyen? Escuchamos, José Luis. Se cortó después de que dijiste atractivo. Sí, dejó de ser un negocio atractivo porque el mercado no da para más. Lo mismo pasa con el tomate y el pimentón, incluso la papa. La papa llegó a ser el producto que más se consumía en Venezuela. Después venía la cebolla, después el tomate y después el pimentón. Bueno, la papa ya es muy poca la que se produce y no entra no tiene ni las estadísticas para llevar. Es tan poquita la papa que se produce. Y la papa fue sustituida por plátano y yuca, básicamente. Entonces, ahí vamos viendo cómo los mercados van cambiando según la economía del venezolano. Gracias, José Luis. Adelante, Nieves, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y bueno, y especialmente a José Luis, a quien me une una amistad de muchos años. Yo creo que lo que se ha dicho, lo que has dicho, José Luis, y de la mano de las preguntas de las personas que me precedieron, Quíbor es la muestra de lo posible porque ustedes como agricultores pues han hecho evidente que la tecnología, el conocimiento de todos los factores pues han ido moldeando eso que están acercando a la mesa del venezolano. Ustedes en el Caujarán han sido pioneros en nuevas especies. En el Valle, pues la experiencia del señor Alejo es reconocida por todo el país. Hay otra gente que está trabajando en producción de semillas, así ese ingenio que se da en Quíbor, donde se amalgaman un montón de factores y de elementos en el que prevalece es la gente que está en Quíbor, hacen que se crea en que cuando cambien las situaciones en nuestro país, pues va a haber un impulso grande porque como tú, hay muchos productores que siguen estando en el valle, que siguen creyendo, que se han ido adaptando a nuestras hectáreas, que han buscado otros rubros, pero que su esencia es producir, es lo que les llena y es lo que les satisface, y de verdad que gracias por ese trabajo que día a día hacen en el área, en el Valle de Quíbor, y que en estos últimos tiempos ha sido más retador, porque yo creo que ustedes siempre lo ven todo como un reto y siguen ahí. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias, Nieves. Yo solamente quería intervenir para dar un testimonio personal, que años atrás, en el año 95, ya hace tiempo atrás, nosotros en la Universidad Católica hacíamos una gira con los estudiantes, que cuando escogían el caso de Yacambú incluían una visita al túnel y una visita a la presa,
Y después el señor Alejo Hernández nos invitaba a visitar el Tunal. En aquella época, estoy hablando hace casi de 28 años. Y yo quería el testimonio que en aquel momento me impresionó mucho que estuvieran haciendo micronivelación con láser, como comentó José Luis, que lo continúan haciendo, porque era una tecnología en ingeniería civil avanzada y que lo utilizábamos solamente los que podían tener conocimiento de la tecnología y tenían máquinas adaptadas para llegar a hacer ese nivel de precisión pues en el trabajo. Entonces, lo que yo quería comentar es que detrás de esa agricultura que se está desarrollando ya hay un proceso de investigación y de crecimiento tecnológico y del conocimiento muy importante, que yo creo que es un elemento interesantísimo, como la curiosidad y el interés productivo de unos productores se convierte en verdaderos innovadores en tecnología y en la investigación. Y por eso una parte importante de los productos continúan puntando, están asociados con tecnología muy importante. Entonces, lo que quería preguntarte, José Luis, si algún centro de investigación agrícola, si alguna escuela de formación agrícola, si alguna universidad está cerca de ustedes, cómo ustedes reciben apoyo de ciencia y tecnología para tener innovación en su actividad productiva. Gracias. No, en verdad ahorita no hay nada de eso, compañero. Aquí no hay ninguna. Las universidades están luchando por abrir sus puertas. Muchos profesores que eran nuestros amigos y nuestros asesores se fueron del país. Quedan por ahí algunos de la universidad, pero más que todo son algunas empresas asesoras que quedan por ahí, pero en lo que es el apoyo de las universidades como tal, no hay nada. Eso es el caso. Muchas gracias, José Luis. Jesús Dugarte tiene el derecho de palabra. Muy buenas tardes. En primer término, un saludo al amigo José Luis Gutiérrez, con quien tuvimos oportunidad ampliamente de trabajar en el Valle de Quibor, en labor de investigación que se hacía en la finca Cabo Jaral. Atendiendo un tanto a la idea que planteaba por allí el doctor Useche en relación con que el Estado no debería intervenir en estos aspectos que tienen que ver con lo agrícola, yo quisiera dejar alguna idea que ha sido en otras oportunidades planteada, discutida, que es que nosotros deberíamos de alguna manera, y en este caso los agricultores del Valle de Quibor deben de alguna manera levantar la bandera en este sentido, que es que cuando se hable de riego, cuando se hable de agua potable para Barquisimeto y poblaciones cercanas, podamos fijar la vista en Dos Bocas. Dos Bocas es una potencialidad bien amplia que tiene una capacidad de regulación cercana a los 18 metros cúbicos por segundo. Y sabemos que en el caso del Valle de Quibor, en el caso del proyecto Yacambú-Quibor, la regulación anual es de alrededor de 10 metros cúbicos por segundo. Por lo cual, el planteamiento es que el proyecto Yacambú debería ser un proyecto netamente para riego. La fuente de agua están al frente del valle, están a una distancia de 24 kilómetros, lo cual ya ha sido de alguna forma solucionado con la construcción del túnel de trasvase. Están las obras bien avanzadas y es cuestión de ir llevando a cabo un movimiento que conduzca hacia la conjunción de esfuerzos tanto de la empresa privada como de la empresa pública para que el Valle de Quibor, al final de cuentas, aproveche el 100% del agua que pueda llegar a futuro, cuando alguna vez se retomen las obras, pueda aprovechar el 100% el agua del río Yacambú. Este es un planteamiento que, repito, debe ser motivado, debe ser alimentado por los mismos productores y en algunos casos hay experiencias mundiales en donde hay incluso la empresa privada puede perfectamente
trabajar mancomunadamente en este tipo de acciones. Ok, muchísimas gracias y nuevamente un saludo pues a amigo José Luis Gutiérrez. Gracias, igual. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Jesús. No tenemos más preguntas y en derecho a palabra me resta, José Luis, agradecerte mucho. Tenemos tu contacto y por lo tanto vamos a compartirlo con quienes tengan preguntas adicionales o necesidad de contacto, y de verdad que nos agrada mucho que hayas estado con nosotros, y de verdad que traer esa presentación con esas imágenes tan fabulosas nos alegró mucho y nos permite felicitarlos y darles mucho ánimo. Sabemos que producir en Venezuela en estos días no es fácil. Entonces, muchas gracias por tu aporte y bienvenido siempre al Grupo Orinoco. Gracias a ustedes por la invitación y fue un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Un abrazo a todos.